El tema de ese video, hermanos, es la Santa Cena. Seguramente muchos de ustedes, hermanos, hermanas, como bien saben, el día 14 de Nisan, en el calendario judío, en nuestro calendario, este año cae el día 4 de abril de ese año en curso, 2023. Al atardecer del día 4 de abril, comienza el día 14 de Nisan. En el calendario judío, desde la antigüedad, de hecho en la Biblia viene mencionado cómo es que se cuentan los días y cómo lo han contado los judíos desde ese tiempo. Los días no se cuentan de las 12 de la madrugada a las 12 de la madrugada del siguiente día, como nosotros aquí en Occidente lo observamos. Realmente los judíos lo hacían de tarde a tarde. Al ponerse el sol, comenzaba el día. Con la parte oscura del día comenzaba realmente el día y terminaba en la siguiente puesta del sol del siguiente día. Prácticamente el 14 de Nisan comienza el 4 de abril al ponerse el sol y termina prácticamente para nosotros el 5 de abril al ponerse el sol. Entonces el 14 de Nisan se cuenta de tarde a tarde. Este 14 de Nisan, hermanos, el 14 de Nisan los judíos desde hace miles de años observan algo que, Moisés les enseñó que tenían que observar, que era la Pascua judía, que es con lo que ellos conmemoran cómo Jehová los saca de tierra de Egipto, de ser esclavos, con mano fuerte y brazo poderoso, y cómo Jehová a través de 10 plagas, pues lleva a juicio a los dioses de Egipto, y también, demuestra que no hay ningún Dios como él, y él ayuda a su pueblo para salir de esa esclavitud y pues ser un pueblo libre, un pueblo que pudiera servirle y un pueblo que entró en un pacto con Dios. Entonces, prácticamente la observancia o la observación de la Pascua judía, es algo que se observa desde tiempos muy antiguos, desde hace muchos miles de años. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con la Santa Cena? Jesús, precisamente, observando como judío, porque él era judío, los discípulos eran judíos, observan la Pascua, se reúnen para observar la Pascua, para conmemorar la Pascua judía, y después de que conmemoraron la Pascua, Jesús toma el vino, toma un pan sin levadura, pide una bendición por ambos, quiebra el pan y en su turno cada uno, él prácticamente se lo da a los discípulos y les dice: sigan haciendo esto en memoria de mí. De hecho, vamos a leer un texto, hermanos, que me gustaría que pudiéramos observar, que es 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 y 8, que eso es muy importante. De hecho, algunas personas, algunas religiones llegan a decir que, Jesús es la Pascua cristiana. ¿Por qué razón lo llegan a decir algunas personas? Por lo que dice precisamente 1 Corintios 5, 7 a 8. 1 Corintios 5, 7 a 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí viene un punto muy importante. La levadura tiene que ver siempre, o en la Biblia se asemeja con el pecado. Entonces, el hecho de que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, haya utilizado un pan sin levadura es propio. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como él mismo dijo, representó su cuerpo que estaba siendo dado en sacrificio. Entonces, el hecho de que no tenga levadura es algo muy interesante. Entonces, aquí hay algunos puntos, hermanos, como les comentaba. Estoy tomando la información de varias partes, son informaciones, literatura de los estudiantes de la Biblia, que me han parecido muy interesantes esos puntos. Estuve estudiando también ese punto de la Santa Cena, pero es importante solamente entender de inicio, hermanos, que la primera vez que se celebra la Pascua fue con los judíos y fue cuando ellos salen de Egipto, y es una orden de Jehová para conmemorar cómo Dios los saca de la esclavitud, cómo los libra de Faraón a través de varias formas muy interesantes. Entonces es importante entender eso, hermanos. El siguiente punto, como ya vimos aquí en Corintios, pues Jesús es la Pascua. Digamos que hay tipos y antitipos. El tipo sería como un símbolo antiguo y el antitipo es el cumplimiento de ese símbolo. Entonces sí es muy importante entender eso. Ahora, hermanos, vamos a checar algunos otros textos muy importantes para que podamos entender, qué significa para nosotros esta conmemoración
o prácticamente esta Santa Cena, ¿no? Jesús dijo que, bueno, hiciéramos esto en memoria de Él. Y eso es muy importante. Vamos a leer, hermanos, un texto muy importante en la Biblia. Vamos a leer, hermanos, Lucas 22, 19 y 20. Repito, hermanos, para que puedan buscar la información, es Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, que dice aquí en la versión Reina Valera del 2009 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una Reina Valera de del 2009. Bien, esta versión de la Biblia dice de la siguiente forma. Entonces tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa, después que hubo cenado, diciendo, esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es muy importante, hermanos, entender estas palabras. Jesús acababa de celebrar la Pascua judía. Como les comentaba, toma el vino, toma el pan, da una bendición para cada uno de ellos y entonces lo rompe el pan, les da de tomar de la misma copa a los discípulos y les dice, coman de esto. O sea, realmente les dice, beban porque es mi sangre que va a ser derramada por ustedes, coman, este es mi cuerpo y sigan haciendo esto en memoria de mí. Es muy importante resaltar, hermanos, y es algo que debemos de observar, que cuando Jesús hace este protocolo, no estaba Judas, y solamente estaban las personas que realmente habían renunciado a todo por estar con Cristo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Algunas personas, de hecho, me han preguntado cómo es que observamos los estudiantes de la Biblia la Cena del Señor. Para nosotros no es una fecha como Navidad. Tal vez no todos los estudiantes de la Biblia celebran Navidad, pero algunos sí lo hacemos, yo sí lo hago. Y lo que quiero decir con esto es que no es como Navidad, o sea, no es un momento en que vamos a hacer una fiesta o que vamos a invitar a la gente para que asista a ver un evento, porque esto no es para marketing, no es tampoco para tratar de generar discípulos a través de la Santa Cena. No es correcto. ¿Por qué? Es un evento muy solemne, hermanos. Es un momento en el que nosotros recordamos la muerte del Señor y que nosotros también somos partícipes de ese cuerpo y partícipes de ese sacrificio. Recordemos que dice, este es mi cuerpo que por ustedes es también sacrificado. Pero recordemos que el Cristo, precisamente Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando el pan se rompe, también podríamos entender, hermanos, que en algún momento nosotros también vamos a ser quebrados. Nosotros no somos solamente espectadores del sacrificio de Jesús, somos partícipes de ese sacrificio. Precisamente la Biblia dice que quien con Cristo sufre, con Cristo reinará. Porque en algún momento, hermanos, todos los cristianos debemos de comprender que vamos a ser quebrantados a mayor o menor grado, una o varias veces en la vida por la causa de Cristo. Entonces, es para nosotros, para los estudiantes de la Biblia, de acuerdo a cómo lo hemos entendido, es un evento muy solemne que nos recuerda precisamente que estamos siendo partícipes, no espectadores de ese sacrificio. Jesús nos dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Cada cuándo se tiene que observar la Cena del Señor? Como les comentaba, para los estudiantes de la Biblia es importante hacerlo cada año. ¿Por qué lo hacemos cada año? Solamente el 14 de Nisan se hace. Realmente, como les comentaba, no somos la única iglesia que lo hace. Por ejemplo, está la Iglesia de Dios del Séptimo Día y está también los Testigos de Jehová. Entre seguramente alguna que otra religión que desconozco por el momento, pero que también lo hace solamente una vez al año. El primer punto es que si Jesús lo hizo sobre la Pascua judía y Jesús es prácticamente el antitipo del tipo Cordero Pascual judío, o sea, el Cordero Pascual judío era una sombra de lo que realmente era el verdadero sacrificio de Jesús. Bueno, si se observaba solamente una vez al año, en teoría debería de observarse también esta otra Pascua una vez al año. De hecho, hoy estaba leyendo, hermanos, y parece que Jehová tenía como un cálculo, o sea, había computado los tiempos, los años, de una forma tan perfecta que Jesús precisamente el día que iba a morir, que fue el 14 de Nisan también, pudo celebrar justamente ese mismo día la Pascua judía.
O sea, no creo, y no creemos muchos estudiantes de la Biblia, que eso haya sido una casualidad. Precisamente Jehová ya tenía seguramente como computado, como hecho un cálculo para que precisamente todo sucediera el mismo día de la Pascua, porque Jesús era el cumplimiento de esa Pascua. Entonces, si eso se hizo precisamente en la Pascua y se celebraba una vez al año, precisamente nosotros creemos que debería de celebrarse una vez al año, o de observarse, mejor dicho, una vez al año, el mismo día 14 de Nisan. Entonces, es muy importante que, bueno, podamos entender eso. Ahora, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, o sea, el pan sin levadura, que ya hablamos que la levadura, bueno, no tenía levadura el pan porque precisamente simboliza pecado, la levadura en la Biblia. Y dijo, este es mi cuerpo, y sobre el vino, bueno, él dice, este es mi sangre. Obviamente, hermanos, esto es un símbolo, porque pues si se convirtiera literalmente en sangre y carne, estaríamos siendo caníbales, y eso no es bíblico. Lo hablo porque, bueno, la teoría de la transubstanciación de los hermanos católicos, bueno, reza o dice que Jesucristo se convierte literalmente, bueno, más bien, el pan y el vino, en ese caso, pues la hostia, que es como una especie de oblea, que ellos utilizan, se convierte literalmente en sangre y carne de Cristo. De hecho, vemos que de repente tienen hostias sangrantes en algunas urnas y dicen que es porque realmente se convierte en sangre y carne de Cristo, literalmente, o sea, una forma mística, pues se convierte en sangre humana, en la sangre de Cristo y también en la carne de Cristo. Obviamente esto debe de ser un símbolo, porque la misma Biblia nos dice que no debemos comer sangre. Entonces, precisamente eso es un punto. De hecho, los judíos tenían prohibido bajo la ley comer sangre. Si comían un animal, tenían que derramar su sangre al suelo como una forma de regresar esa vida simbólicamente a Dios. Entonces, comer la sangre, si Jesús nos hubiera dicho que teníamos que comer su sangre, habría prácticamente transgredido la propia ley de Jehová. Entonces no puede ser literal, sino que realmente es un símbolo. Eso es un punto que, bueno, creo que era importante que tocáramos porque, pues, obviamente esto es un símbolo. No puede ser algo que realmente sea, pues, literal. Obviamente hay otro punto muy importante que me gustaría que pudiéramos leer justamente en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Vamos a leer 1 Corintios 10, 21. Dice lo siguiente, 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de demonios. Es muy importante, hermanos, entender ese punto. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Pues bueno, Pablo ahí mismo dice, solamente aquellos que ya han hecho del Señor su único Señor, o sea, su único Dios han hecho a Jehová, y pues a su único líder han hecho al Señor Jesucristo como su guía, como su cabeza. Pero quienes realmente beben de la copa del Señor tienen que ser solamente las personas que han aceptado el cristianismo. No puede haber otras personas que puedan comer o beber de estos emblemas si no se han consagrado realmente al Señor. ¿Quiénes pueden comer de los emblemas, hermanos? Pues sí es muy importante entender ese punto, ¿no? El primer punto, pues como habíamos visto, solamente había personas consagradas en ese momento, no había otro tipo de personas allí, pues prácticamente, pues que no fueran realmente personas consagradas, o sea, solamente estaban las personas cercanas y fue algo íntimo entre el Señor y sus apóstoles, sus siervos, sus discípulos. Entonces, ¿quiénes pueden comer de los emblemas, hermanos? Pues bueno, nosotros solamente tenemos dos términos y condiciones, por así decirlo, en los cuales todos los estudiantes de la Biblia congeniamos para poder. Bueno, esos términos y condiciones nos permiten delimitar quiénes pueden comer de los emblemas. ¿Quiénes pueden hacerlo? Bueno, son dos puntos. El primero es cualquier persona que tenga fe en el sacrificio de Jesús, en su sangre, que tenga fe en la sangre de Jesús. Y dos, la consagración al Señor. O sea, una cosa es la fe en el sacrificio, en la sangre del Señor. Y el segundo punto es que la persona esté consagrada a Jehová y a Jesucristo, al servicio a ellos, aún hasta la muerte. O sea, deben de tener una consagración hasta la muerte y haber hecho ese voto. Entonces, solamente es lo único que nosotros realmente pediríamos. Nosotros no vamos a preguntarle si usted es de otra religión, eso no importa. ¿Por qué? Porque si usted ya hizo una consagración a Dios y al Hijo, lo de menos es la religión. ¿Por qué? Porque
Una religión no salva, hermanos. Eso ya se los había comentado en varios videos. La religión no salva, entonces simplemente si la persona ya hizo un voto de sacrificio, un voto de consagración hasta la muerte y tiene fe en la sangre de Jesús, en su sacrificio, entonces es apto para comer de la Santa Cena con nosotros. Por eso les comentaba que no es necesario invitar gente que no conoce del Evangelio o que no ha hecho este sacrificio, porque es algo muy íntimo entre el Señor y nosotros, donde recordamos lo que significa ser cristianos, nuestro propio sacrificio también por la causa de Cristo. Para nosotros es una fecha muy solemne, es una fecha muy interesante, es el único ritual o rito que la Biblia nos pide a los cristianos tener, que es la observación de la Santa Cena. Pero sí es importante, hermanos, recordar lo que les decía. No pueden, dice Pablo, no podéis beber la copa del Señor, o sea, de su sangre, y de la copa de demonios. Simboliza comunión, hermanos. Cuando tomamos de la copa, cuando comemos de los emblemas, estamos hablando de una comunión, de una unión con el Señor. Y no podemos estar también en unión con demonios. No podemos ser partícipes de los emblemas del Señor y también ser partícipes, pues, de lo que se ofrece a demonios, ¿no? O sea, realmente debemos de ser personas consagradas y tener un solo Señor. No podemos tener varios. Entonces sí es muy importante comprender estos puntos, hermanos, porque pues es muy, muy importante. O sea, realmente el Señor instituyó esto y creo que es importante que lo veamos como lo que es. Es algo solemne, es algo que nos recuerda el sacrificio del Señor y el Señor nos lo impuso, o sea, nos pidió que lo hiciéramos. Vamos a leer otro texto, hermanos, que es 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. En este capítulo el apóstol Pablo nos explica algunos puntos también muy interesantes sobre la Santa Cena y cómo se debe de observar, porque sí es muy importante entender cómo se observa prácticamente la Cena del Señor. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 11, versículo del 17 al 22. Muy bien, es muy importante que podamos ver este punto. Dice aquí, 1 Corintios 11, 17 a 22, dice: pero al anunciaros que, bueno, lo voy a leer de la Reina Valera de 1960, dice aquí: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué, pues, no tenéis casas? Bueno, menciona aquí Pablo en el 22, dice: pues que no tenéis casas para que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Como vemos aquí, hermanos, un punto muy importante de ese texto es que cuando observaban en esta iglesia de Corinto la Santa Cena, no lo hacían de una forma correcta. Realmente lo hacían pues de forma desordenada, no estaban poniendo el enfoque correcto. No solo es celebrar la Santa Cena, sino renovar votos con el Señor, recordar pues bueno que nosotros somos partícipes en el cuerpo de Cristo y entonces también pues obviamente tenemos que ser parte de ese sacrificio del Cristo. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo del Cristo. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12:1, presenten sus cuerpos como un sacrificio. Nosotros no solo somos espectadores, somos partícipes de este sacrificio. Por esa razón, como les comentaba, es importante que quienes observen la Santa Cena sean solo personas consagradas, que ya han entendido lo que significa el cristianismo. Entonces debe de hacerse con orden, hermanos, debe de hacerse de forma decente porque es algo muy importante para el cristiano, es muy importante para el Señor Jesucristo, para Jehová. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, debe de ser con el espíritu correcto. Aquí no nos lo dice tal cual Pablo, pero lo podemos
intuir, lo podemos prácticamente interpretar a partir de sus palabras. O sea, los hermanos en teoría estaban cumpliendo con reunirse para celebrar la Santa Cena, pero no lo estaban haciendo de forma correcta. Simplemente lo hacían de una forma incorrecta y creían que lo estaban haciendo bien, pero perdieron el objetivo. Es el recordatorio de lo que hizo Jesús, de renovar votos, de consagrarnos, de pensar en eso y que nos dé fuerzas para volverlo a hacer. Entonces, vuelve a decir aquí ya Pablo más adelante en el versículo 23 a 26 de 1 Corintios capítulo 11, vuelvo a repetir, capítulo 11 de 1 Corintios, versículos 23 a 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, bueno, lo que yo recibí del Señor también se los he enseñado. Obviamente nosotros que ya hemos comprendido lo que significa tomar de la copa y partir el pan, tenemos que compartirlo con los demás cristianos o los que apenas van comenzando en el cristianismo. Entonces tenemos que copiar ese ejemplo de Pablo y pues seguir prácticamente la observación de la Santa Cena tal como viene en la Biblia. Uno de los puntos que vemos aquí es que, bueno, Jesús toma el pan, como lo vimos en Lucas, da gracias, toma el vino, da gracias y bueno, lo comen todos los presentes. Eso es muy importante. Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Habíamos dicho, hermanos, que bueno, se hizo sobre la Pascua judía. Entonces, en teoría, se tendría que hacer cada 14 de Nisan. Pero, ¿qué dice la historia? Es muy importante entender la historia. En algún momento, Policarpo, que en ese caso Policarpo fue una persona que conoció mucho precisamente de los escritos antiguos. Él, según la tradición, se dice que él estuvo instruido y fue uno de los discípulos de los propios apóstoles y que él recibió varias instrucciones específicamente o más específicamente del apóstol Juan. Entre su ministerio de Policarpo, él decía algo muy interesante. Decía, yo aprendí de los apóstoles que la Santa Cena se tiene que observar solamente una vez al año. Y Policarpo de Esmirna, precisamente, así se llamaba, era Policarpo de Esmirna, habla con el obispo de Roma, o con el anciano, o con el pastor de Roma, o sea, era un presbítero romano, y allí en Roma ya tenían en ese entonces como ese punto de observar la Santa Cena todos los domingos. Y Policarpo les dice, yo recibí de parte de los apóstoles la instrucción de que se tiene que hacer una vez al año. El obispo de Roma le responde y le dice, pues yo recibí de los antiguos presbíteros de Roma la instrucción de que se tiene que hacer cada domingo. Obviamente, pues, la misma Iglesia Católica reconoce que Policarpo fue instruido por los apóstoles. Entonces, lo que podemos deducir de aquí, hermanos, es un punto muy importante. Policarpo decía algo que nosotros, pues ya lo comprendimos, ¿no? Que se tiene que hacer una vez al año. Pero ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Se puede celebrar más veces? Aparte de ese 14 de Nisan, ¿se puede celebrar en otras ocasiones? Nosotros, los estudiantes de la Biblia, no lo recomendamos. Nosotros sí creemos que se tiene que observar el 14 de Nisan únicamente. Pero lo que importa no es lo que nosotros creamos, sino lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Justamente, sin salirnos de 1 Corintios capítulo 11, ahora vamos a leer en 1 Corintios 11, ahora los versículos 27 en adelante. Dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, es muy importante entender estos textos, del 27 al 29. La única restricción que da Pablo es que cualquiera que coma
de manera indigna es responsable del cuerpo y de la sangre de Jesús. O sea, prácticamente es como si lo hubieran ellos crucificado, como si ellos lo hubieran colgado del madero. Entonces, qué palabras tan fuertes, qué palabras tan duras, pero la única cosa que condena la Biblia es que se coma de los emblemas de forma indigna. Nosotros, en esta clase bíblica o en esta iglesia en la cual, yo pertenezco, nosotros creemos que celebrar la Santa Cena más veces al año, y no solo el 14 de Nisan, es un tema de conciencia de cada iglesia. La Biblia no condena que se haga más veces, que no sea solo el 14 de Nisan, pero pues prácticamente la Biblia no lo condena porque tampoco nos dice que se haga exactamente el 14 de Nisan. Lo único dice es que debemos de hacerlo de forma digna y probarnos a nosotros mismos, cuestionarnos si realmente nos sentimos con la conciencia limpia para poder comer de los emblemas. Entonces, no le agreguemos y no le quitemos a la Biblia. Dentro de este protocolo de cómo observar la Santa Cena, pues hay mucha interpretación. Pero la única regla bíblica que vemos es que se tiene que hacer, o sea, se tiene que comer de la sangre y del cuerpo de Cristo, preferentemente tiene que ser pan sin levadura, porque ese es el proceso, ¿no? La levadura, como habíamos visto, tiene que ver con pecado en la Biblia, y pues Jesús ocupó precisamente un pan sin levadura que representaría un cuerpo sin pecado. Pero si usted está en un lugar apartado donde tal vez no hay pan, no hay harina, donde realmente es muy difícil conseguir los emblemas correctos, si es por lo menos jugo de uva, que es fruto de la vid, y es un pan, pues yo no veo ningún problema. A final de cuentas, usted está haciendo su mejor esfuerzo, pero se tiene que observar la cena del Señor. Pero obviamente, hermanos, se tienen que hacer las cosas como tal vienen en la Biblia. Pero la Biblia no nos está diciendo o no está condenando que se haga más veces al año. Pero sí es preferible que se haga por las muchas pruebas que tenemos, tanto que se hizo sobre el 14 de Nisan en la Pascua judía, y esa se celebra una vez al año, y por lo tanto creemos que se debería de continuar con esa tradición y hacerse una vez al año. Policarpo de Esmirna precisamente da testimonio de que los antiguos apóstoles, prácticamente le enseñan que se tiene que observar solamente el día 14 de Nisan, no en cualquier fecha. Pero desde el registro antiguo podemos observar que en ese caso, pues ya observaban algunas otras personas la Santa Cena, más veces al año. De hecho, Policarpo se cree que vivió del año 69, todavía en tiempos de los apóstoles, o sea, él nació en el 69 después de Cristo y murió aproximadamente en el 155 después de Cristo. Él muere en Esmirna, en Turquía. Y es importante solamente ese punto, o sea, ubicamos históricamente a Policarpo todavía como contemporáneo a los apóstoles, él todavía los vio con vida, a varios de ellos, y prácticamente él se cree en la tradición que Juan precisamente le enseñó más cosas a este Policarpo, y entre ellos vemos en la historia que se tendría que observar solamente una vez al año. Pero si alguien lo hace más veces, es conciencia de cada quien. La Biblia no lo condena, pero sí tenemos muchos indicios de que se tendría que observar solamente una vez al año. Es la conciencia de cada quien. Si la Biblia no condena, yo no tengo por qué condenar tampoco a las demás personas. Entonces, eso es muy importante. Bien, hermanos, vamos a continuar leyendo algunas cosas para poder entender más sobre la Santa Cena. ¿Quiénes comen de los emblemas? Yo creo que hay que profundizar un poco más acerca de quiénes comen precisamente de los emblemas, porque creo que hay muchas dudas sobre ese tema. Y creo que sí es muy importante entender exactamente quiénes pueden comer de los emblemas. No puedo profundizar tanto porque ese no es el tema, pero sí quiero decirles que en la Biblia se nos dice que el óleo o el aceite que se utilizaba en la antigüedad para ungir representó precisamente al Espíritu Santo. Es importante entender que todos los cristianos tenemos Espíritu Santo. Todos los cristianos son ungidos. Todos. No hay ninguna excepción. El Espíritu Santo es la unción del cristiano. Entonces, si somos ungidos, precisamente, podemos comer de los emblemas. Precisamente, hermanos, vamos a leer hoy 1 Corintios 12:3. Vamos a entender cómo funciona la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo puede usted saber si ha sido ungido por el Espíritu Santo? Primer punto, vamos a leer aquí 1 Corintios 12:3. Y dice aquí, 1 Corintios 12:3 dice: Por tanto, os hago saber que nadie
que hable por Espíritu Santo de Dios, o por Espíritu de Dios, llamará maldito o anatema a Jesús, y nadie puede afirmar que Jesús es el Señor si no es por Espíritu Santo. Si usted cree en Jesús, hermano, si usted cree en Jesús, hermana, es porque Jehová lo ha ungido con Espíritu Santo. Usted puede aceptar esa unción y seguir trabajando para acrecentar el Espíritu en usted, o puede rechazar ese Espíritu y simplemente desistir y negar la invitación. Jehová nos invita a ciertas personas para pertenecer al cuerpo de Cristo, pero usted tiene la decisión. Jehová no nos obliga. Misma Biblia dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice eso Jesús, pero también dice la Biblia, nadie tampoco puede acercarse al Hijo a menos de que el Padre lo atraiga. ¿Cómo nos atrae el Padre? Precisamente así, con Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos permite entender y llamar a Jesús Señor o nuestro dueño, porque aquellos que no lo tienen simplemente no lo pueden comprender y no lo aceptan. No aceptan que Jesús es el Señor ni que es el Hijo de Jehová, que es el Hijo de Dios prácticamente. Entonces, primer punto, usted puede identificar que tiene Espíritu Santo si usted ha aceptado a Jesús y comprende. La Biblia en varias ocasiones, en especial en el Apocalipsis, y varias veces el Señor Jesús dijo, el que tiene espíritu, el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso significa que solo aquellos que tengan Espíritu Santo entenderán. Es como si fuera una antena que capta una señal. La antena es el Espíritu Santo y la señal pues son las palabras, la sabiduría de Dios. Usted no podría entenderla si no tiene esa antena. Y si la tiene y lo está entendiendo es por algo. Usted ha sido llamado, usted ha sido invitado por Dios para ir al cielo, para poder gobernar con Cristo, concursar por la corona y poder vivir en el cielo, ya sea que seamos parte de la gran muchedumbre celestial o de los 144,000 celestiales que reinarán con Cristo, pero todos tenemos ese llamado. Y bueno, ya hemos hablado de cómo identificar cuál es cada una de estas clases bíblicas, que es los 144,000 y la gran muchedumbre. Y bueno, no voy a entrar en detalles sobre eso, pero Jehová nos ha invitado y podemos pertenecer a una de estas dos clases celestiales, pero el llamado nos lo hace a través del Espíritu. Sin el Espíritu no entenderíamos nada y esa es parte de lo que nos dice la Biblia. Ahora, es muy importante entender cómo opera el Espíritu. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo número 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros andamos conforme al Espíritu, no hay condenación y nuestra conciencia no nos estaría condenando y podemos participar prácticamente de los emblemas. Dice más adelante la Biblia, ahí mismo en Romanos capítulo 8, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más información al respecto, hermanos. Esto es muy importante. Dice aquí muy claro la Biblia, dice, si no vivimos conforme a la carne y vivimos de acuerdo al Espíritu, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero es muy importante entender eso. Esa es una prueba. ¿Cómo sabemos que el Espíritu está en nosotros? Porque no vivimos de acuerdo a la carne. De hecho, es la segunda vez que lo estamos leyendo. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo, o sea, no es cristiano. No conozco ninguna iglesia, hermanos, que no pide Espíritu Santo. Obviamente, si lo pedimos y si lo tenemos, hemos sido ungidos y somos cristianos. Esa es la unción del cristiano, es el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo es la unción que nos da Dios para ser parte del cuerpo de Cristo. Y es muy importante que lo entendamos. ¿Cómo sabemos que tenemos un llamado celestial? Porque tenemos Espíritu Santo. Si no tenemos Espíritu Santo, no somos de Cristo. Es más, si usted no siente, si usted no quiere ir a los cielos, significa que usted no está aceptando el llamado. Porque los que somos llamados tenemos Espíritu Santo y somos cristianos. No hay ningún cristiano que no tenga Espíritu Santo. ¿Y qué más dice la Biblia? Vamos a leer ahí mismo en Romanos, ahora en el versículo 17. Dice Romanos 8:17, y si hijos, dice, porque, no es cierto, desde el 16 dice, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay que entender ese punto, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque tenemos Espíritu Santo y sentimos la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice ahí mismo que si somos hijos, dice el 17,
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está lleno de muchos comentarios esto prácticamente. El primer punto es, si tenemos Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos del llamado celestial. Entonces, hermanos, es muy importante. Usted concursa por una corona. No le puedo asegurar que la va a ganar, pero tiene que hacer su mejor esfuerzo, porque ese es el punto. Solo los vencedores, los más que vencedores, portarán la corona. Aquellos cristianos que pues no pecaron, pero pues Jehová los tuvo que traer de la oreja, que los tuvo que estar acarreando de que no pecaran, pues van a ir al cielo, pero como parte de la gran muchedumbre. O sea, solamente los que se esforzaron lo más posible, tal como Jesucristo, portarán la corona. Y bueno, son 144,000, puede que sean simbólicas, puede que sean literales, pero sí denota que solo es un grupo pequeño. Entonces, es muy importante entender eso. Tenemos el llamado celestial. Y dice la Biblia que si nosotros padecemos con Él, pues juntamente con Él seremos glorificados, o sea, con Jesús. Por eso nosotros en la conmemoración, cuando comemos de los emblemas, sabemos que estamos no siendo solo espectadores, sino partícipes de ese sufrimiento de Cristo. Dice, tenemos que padecer juntamente con Cristo, para que entonces juntamente con Cristo seamos glorificados. Eso lo dice, como lo vimos, Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Entonces, para nosotros es una fecha solemne, es una fecha muy importante que pues nosotros realmente respetamos. No es una fecha en la cual invitemos a mucha gente. Entonces, bueno, aquellos que realmente quieran participar de los emblemas y que ya han hecho un voto y han entendido que su llamado es celestial, están invitados y gustan participar con nosotros. Pero si no es así, bueno, no recomendamos, o sea, si quieren unirse está bien, lo vamos a hacer en línea el día 4 de abril. Sin embargo, no lo recomendamos porque es una fecha muy solemne. Podemos invitarlos a otras reuniones, como lo hemos hecho, pero para nosotros esa es una fecha muy solemne. No invitamos generalmente a otras personas porque no es necesario. Inclusive el hermano Russell daba un protocolo de cómo se podría hacer la conmemoración prácticamente. Y bueno, te habían algunos puntos muy interesantes de cómo iniciar el servicio. El primer punto son varios puntos, de hecho son cerca de 9 puntos de cómo podemos hacer el servicio para la conmemoración. Generalmente es el que hacemos desde el tiempo del hermano Russell. La mayoría de las iglesias, algunas cosas son iguales, otras cosas, bueno, depende de la situación de cada iglesia, pueden variar, pero generalmente estos 9 puntos son los que nosotros hacemos. El primer punto, bueno, es aperturar el servicio con uno o varios himnos apropiados para la oración, para la ocasión. Tienen que ser himnos, pues, de un espíritu solemne, que atraiga la mente de los prácticamente congregantes hacia la conmemoración, o sea, dirigir la mente de los congregantes hacia la conmemoración, o sea, lo que estamos haciendo. Posteriormente tenemos que hacer una oración, pedir la bendición divina sobre la concurrencia y especialmente sobre las personas que participarán de los emblemas. Recordando que, bueno, somos parte de un mismo cuerpo, somos compañeros, trabajamos hombro a hombro, somos partes del mismo cuerpo, somos conocidos prácticamente entre nosotros, pero desconocidos ante el mundo. Y pues bueno, estamos celebrando una conmemoración más, un aniversario del sacrificio de Cristo. El tercer punto, bueno, el anciano o el pastor que tenga a cargo el oficiar este culto bueno, se oye raro, pero así se llama, hermanos. Muchas religiones utilizan ese término. Oficiar, pues prácticamente es dirigir o implementar, prácticamente coordinar o llevar a cabo el culto, ¿no? El culto es cualquier cosa de adoración a Dios. Rendir culto a Dios es rendir adoración. Entonces, este servicio o este culto, quien oficie el culto o dirija o presida el servicio, deberá leer, ese anciano, ese presbítero, ese pastor debería de leer de las Escrituras una explicación sobre la institución original de la conmemoración, lo mismo que acabo de hacer yo en este video. Luego, en el cuarto punto, bueno, este anciano, este presbítero, este pastor, podría presentar una breve explicación sobre el asunto, sobre los tipos y antitipos, o sea, las sombras y los cumplimientos de la antigüedad hacia las formas modernas, hablando improvisadamente o, si lo desea, con igual más propiedad, puede hacerlo leyendo pues una explicación, por ejemplo, de lo que estoy ahorita leyendo, que es parte de un libro que se llama La Nueva Creación, la Pascua de la Nueva Creación. El quinto punto es, bueno, llamar la atención sobre el hecho de que, bueno, nuestro Señor, pues antes de comer de los emblemas, pues bendijo el pan, ya sea que este anciano, este presbítero, este pastor
llame a un hermano competente para pedir la bendición sobre el pan y sobre el vino, pues sería muy importante, ¿no? Porque así lo hizo el Señor, o sea, primero antes de partir el pan y dar el vino, pues hizo una oración para pedir la bendición. Entonces, pues se recomienda que el anciano o el oficiante del servicio pueda llamar o convocar a uno o dos hermanos que puedan dar su oración o pedir una oración, en oración, la bendición de Dios sobre el pan y del vino. En caso de que, bueno, no haya alguien que pueda hacerlo, tendría que hacerlo él. Después de eso, bueno, hermanos, es importante que el pan, o sea, la carne, en este caso el símbolo de la carne del Señor, sea roto. Y bueno, debemos nosotros de pensar, y el oficiante debe de inducir a las personas, a los asistentes, para que recuerden pues que estamos haciendo una renovación de nuestras propias consagraciones, de nuestros votos a Dios, y que al ser quebrado el pan, pues nosotros recordamos que seremos quebrantados junto con Cristo, y que somos partícipes de su sufrimiento. Como leímos en Romanos, pues bueno, dice Romanos 8:17, dice: si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, sí hay un texto que soporta este punto. El sexto punto, luego uno de los pedazos de pan sin levadura podría ser partido, como habíamos dicho, pues se tendría que ahora poner tal vez en bandejas o simplemente tomar cada quien una parte del pan y comerla, ¿no? Y bueno, igual se pide la bendición sobre el pan antes de quebrarlo y también para que la congregación pueda comerlo. En el punto número 7, se debería de mantener silencio durante el paso de los emblemas. En lo que vamos comiendo debería de haber silencio, y regularmente nosotros lo que hacemos es hacer un silencio pues total, ¿no? O sea, no estamos de fiesta, estamos observando una ocasión solemne, y pues bueno, debe de haber silencio durante el paso de estos emblemas, y bueno, solamente haciendo excepción cuando el orador o el oficiante pues dé algunas breves observaciones o comentarios, hablando tal vez sobre el significado del pan, también de los alimentos que el Señor comió en esa noche, y pues bueno, es importante tener ese punto, que es importante que la distribución se haga durante todo el servicio de los emblemas y que los participantes puedan comer en ese momento. Como octavo punto, como vimos, pues bueno, se pide la bendición sobre la copa, se pasa igual la copa y en silencio, se toma de la copa, y pues bueno, ese es el punto. Ahora, el punto número 9, que es muy importante, el hermano Russell recomendaba que al terminar el servicio de esta manera, y es muy importante que se hiciera de esta manera, pues recomendaba el hermano que se siguiera pues el curso del Señor. O sea, prácticamente decía, al terminar el servicio de esta manera, o sea, al haber comido del pan y del vino, recomendamos que se siga el curso del Señor y de los apóstoles hasta el final, que bueno, se tendría que cantar un himno para concluir el servicio o el culto, y que la congregación, o sea, todos los congregantes, pues no se despidieran. O sea, no es como que vayamos a hacer una fiesta donde nos vamos a despedir y a gritar y a abrazarnos, no. Simplemente, así como termina el servicio con el himno final o los himnos finales, simplemente ahí sí, como tal vez es muy común en la Iglesia Católica, así como en la Iglesia Católica nos salimos sin hacer ruido, no nos despedimos. ¿Por qué no nos vamos a despedir? Eso lo recomienda el hermano Russell, pero tampoco no es una regla porque no es bíblico. Pero él lo recomendaba o lo aconsejaba, pues no despedirse y prescindir de los acostumbrados saludos, abrazos, besos, y que todos se fueran a su casa, evitando lo sumo posible cualquier cosa que pueda interrumpir las reflexiones y la comunión con el Señor. O sea, el punto era no perder la comunión, el punto era no perder lo solemne de la ocasión, recordar lo que eso significa, lo que significó el sacrificio de Jesús, cómo nos abrió la puerta y cómo nosotros estamos siendo sacrificados junto con Él, estamos consagrando nuestras vidas junto con Él. Entonces es importante, o veía el hermano muy importante, que la persona o los asistentes, los congregantes, simplemente siguieran poniendo atención a lo que se había hecho y no perdieran como el ritmo, ¿no? Que no perdieran lo importante, estar meditando, reflexionar sobre la comunión y seguir buscando lo más posible comunión, tal vez regresar a la casa a leer, a orar, a leer la Biblia, a orar, a cantar himnos, o sea, tener lo más posible en la mente esta consagración, no perder lo solemne del punto, y sobre todo, decía el hermano, no solamente hay que continuar con esta comunión esa vez, solo en el momento de la Santa Cena, sino también esa noche y el siguiente día, teniendo muy
presente las experiencias que Jesús tuvo en el Getsemaní y de su necesidad de ayuda, de simpatía, de empatía que quería que tuvieran los apóstoles con él y pues que no lo tuvo. O sea, realmente los apóstoles les dijo, oren conmigo, y los apóstoles estaban dormidos, ¿no? O sea, como el Señor no tuvo este apoyo, esta ayuda en ese momento. De hecho, vemos que en el momento en que él más necesitó consuelo y ayuda de sus compañeros discípulos, pues el Señor no la tuvo. Entonces, pues es importante entender eso, como también no solo no tuvo apoyo Jesús en el momento en que ya iba a ser llevado detenido, sino que los mismos apóstoles, cuando llegan los que lo iban a apresar, pues los apóstoles, los discípulos, le dejaron y huyeron, no fueron capaces de tener simpatía o empatía por el Señor en el momento de su sufrimiento. Entonces, bueno, es importante meditar en estas cosas, meditar que, bueno, nosotros sí tenemos miembros compañeros de este cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, y que todos estamos bautizados de manera similar en la muerte, comprometidos de igual manera a ser quebrados como miembros de ese único pan del cuerpo de Cristo. Todos estamos comprometidos y tenemos compañeros en ese momento. Y pues todos, hermanos, pues somos aceptados por parte de Dios y hemos sido ungidos por ese mismo Espíritu Santo. Entonces, es una breve explicación, hermanos, espero que se haya podido entender. Pero en general, eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros hacemos en la Santa Cena. Entonces, hermano, hermana, si usted realmente ha aceptado el sacrificio de Jesús, ha aceptado su sangre y ha consagrado su vida a Jehová a través de Jesús, usted es un candidato para poder beber de la sangre, comer del cuerpo de Cristo, simbólicos, el 4 de abril de este año en curso, después de la tarde. Una vez que se ponga el sol, bueno, podemos comer de estos emblemas que representan la carne y el cuerpo, la carne y la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, pues les agradezco mucho nuevamente que pues estén aquí en ese canal. Quisiera, hermanos, pues bueno, también comentarles que seguimos teniendo estudios. Tenemos la reunión de los sábados todavía, perdón, de los domingos. Estamos hablando de doctrina básica. Es importante que si quieren participar de esta reunión, pues bueno, puedan enviarnos un correo a estudiantes rigurosos de la Biblia, estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com. Les menciono otra vez, es estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com, para que, bueno, puedan solicitar, pues, participar de esta reunión, para que puedan participar con nosotros y puedan beneficiarse del estudio. Estamos ahorita estudiando todavía quién es Jesús y, bueno, estamos compartiendo nuestros puntos bíblicos, ¿no? Entonces es muy importante que puedan participar. Si ustedes gustan, envíen el correo, como les comento, a estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com. De hecho, estamos viendo en pantalla el correo para que puedan tomar nota y enviar su solicitud. Estamos estudiando a través de la aplicación Jitsi. Entonces pueden unirse. Es el domingo a las 8 de la mañana de México, 11 de la mañana de Argentina. Ese es el horario, es el mismo horario, solamente que hay 3 horas de diferencia entre ambos países. También pueden mandar su solicitud a través de WhatsApp al número, es un número de México. El prefijo es +52 1 72 98 10 3812. Les vuelvo a repetir, es +52 1 72 98 10 3812. Pueden enviar por estos medios su solicitud para poder ingresar a las reuniones de estudio bíblico. Es doctrina esencial. Como les vuelvo a mencionar, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Es muy interesante, bueno, entender quién es Jesús y cuál es su propósito dentro del plan divino de las edades. Adicional a ellos, hermanos, pues bueno, si tienen dudas, comentarios, si ustedes gustan que, bueno, les envíe un PDF donde viene un estudio muy completo sobre la Pascua cristiana, o sea, qué significa el memorial para nosotros, la Santa Cena. Envíen igual su solicitud a través de estos medios, por correo, por teléfono, para poder solicitar ese PDF y puedan leerlo con más calma, pueden estudiar los textos bíblicos y comprobar si es correcto o no lo que nosotros creemos generalmente sobre lo que hacemos para la Santa Cena. Si no se han suscrito, hermanos, suscríbanse, opriman la campana para que YouTube también les avise cuando se suba un nuevo video. Compartan el video, denle like si les ha gustado. Y bueno, hermanos, pues me despido como ha sido ya una costumbre, con las palabras de 1 Corintios capítulo 13, versículo
14, es segunda a los Corintios capítulo 13 versículo 14, repito, segunda a los Corintios capítulo 13 versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.